Hola gente, ¿cómo están? Fui invitada por la Universidad Popular de Coronel Moldes para compartir hoy con ustedes una charla sobre sustentabilidad. Eh, Antes de comenzar la charla me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Anari Bustos, soy de Coronel Moldes, soy bióloga, estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Posteriormente a eso fui becada por el gobierno de Brasil para ir a hacer un máster en Ecología y Conservación. Y ahora estoy de nuevo en Argentina comenzando el doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, me parece súper importante que se estén abriendo espacios para hablar sobre estos temas. Creo que estamos pasando por un momento muy crítico, muy terrible para todos, pero tenemos que entender que no solamente somos víctimas de esta situación, sino que también somos los victimarios. Entonces vamos a charlar de todo eso. Es un momento clave para empezar a comprender nuestra relación con la Tierra y que nos empecemos a replantear cómo nos estamos comportando respecto de nuestra única proveedora de todo lo que necesitamos, que es la Tierra, que es nuestro planeta. Entonces, bueno, muchas gracias a la MUNI por la invitación y por abrir este espacio y generar estos espacios que la idea era que sea de debate, pero no pudimos hacer un Facebook Live, no tuvimos muchos problemas técnicos, pero acá está lo prometido. Así que si tienen alguna duda, alguna sugerencia o ganas de charlar sobre esto, me pueden escribir o comentar acá en este video. Y bueno, es un poco de información y un poco de también mis concepciones personales y las ideas que yo tengo al respecto. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva mucho. Gracias de nuevo y un beso grande. Bueno, para comenzar esta charla les voy a contar primero cuáles van a ser un poco los temas que vamos a ir abordando a lo largo de toda esta conversación. En primer lugar, vamos a hablar de la historia de nuestro planeta, de nuestra historia en el planeta y de cuál ha sido nuestra relación con la naturaleza hasta el presente. En base a ese camino que venimos haciendo, vamos a ver cuáles son diferentes predicciones o escenarios posibles que la ciencia plantea, dependiendo de cuáles sean nuestras acciones y nuestras elecciones de ahora en adelante. Imposible no contextualizar también la pandemia del COVID-19, en la cual somos absolutamente protagonistas y no solo por ser una de las especies más afectadas. Vamos a ver también el concepto de huella ecológica, que es crucial para entender la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y la parte final de la charla es la más propositiva, donde vamos a hablar de deconstruir para construir, principalmente hábitos nuevos. Entonces, comenzamos. Para empezar, quería presentar a alguien que ya todos conocemos, que es nuestro planeta. El planeta Tierra es el único lugar donde sabemos hasta ahora que existe vida y el único que nosotros como especie humana podemos habitar. La ciencia estima que nuestro planeta tiene 4.500 millones de años y a esa escala de tiempo de edad de la Tierra se le denomina tiempo geológico. La parte de la Tierra donde existe la vida, donde existen todas las formas de vida que conocemos, se llama biosfera. Esta palabra significa envoltura viva. La biosfera ocupa una delgada capa de unos 50 kilómetros de ancho o de espesor entre el fondo de los océanos y la parte superficial de la atmósfera. Entonces, como dije recién, ahí se encuentran todas, absolutamente todas las formas de vida conocidas hasta hoy. Si nosotros tomáramos la edad de la Tierra, los 4.500 millones de años, y los condensáramos dentro de un año calendario, podemos decir que los seres humanos somos una incorporación muy reciente. Podríamos decir que nosotros aparecimos el 31 de diciembre a las 23:59. Estoy colocando eso porque a veces nosotros tendemos a pensar que todo funciona y todo existe en función a nosotros y no hay nada más lejos que esto. La Tierra tiene una enorme historia sin nosotros. El nombre de nuestra especie, Homo sapiens, significa hombre que piensa. Yo voy a abrir esta pregunta, sapiens, ¿será que sapiens? ¿Será que nos merecemos ese nombre? Porque bueno, en los siguientes slides vamos a reflexionar sobre esto, de si realmente nos merecemos llamarnos así. Vamos a tomar una representante de la especie Homo sapiens. Acá la tenemos a María. María haciendo sus cosas, ocupadísima. Una de las cosas que María, como cualquier otro organismo vivo, necesita para mantenerse sana y para mantenerse viva, es regular su homeostasis.
Esto consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio de materia y de energía. Entonces, cambios en algunas condiciones del ambiente, si no pueden ser compensadas, pueden llevar a la enfermedad o incluso a la muerte. Por ejemplo, en nuestro caso, esas condiciones son la temperatura, que tiene que estar dentro de un determinado rango, el pH de nuestros fluidos corporales, nuestra concentración de oxígeno, la concentración de glucosa. Al igual que María, la Tierra también posee una homeostasis que le permite mantener las condiciones ideales para la vida sobre su superficie. Esto es lo que propone la hipótesis de Gaia, que es un modelo interpretativo que afirma que la presencia de la vida en la Tierra fomenta unas condiciones adecuadas para el mantenimiento de la biosfera. Se comporta como un sistema donde la vida, que es su componente característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales, como por ejemplo la temperatura, la composición química, la salinidad de los océanos, haciendo que la biosfera sea un entorno autorregulado y hospitalario para las especies que conforman la vida. Entonces, esa hospitalidad vendría a ser la homeostasis. A lo largo del tiempo geológico y en diferentes épocas de la edad de la Tierra hizo un montón de cosas. En 4.500 millones de años ha tenido mucho tiempo para hacer de todo. Ya se congeló, se descongeló, se extinguieron todas las especies, se recompusieron la misma cantidad de especies, aparecieron de nuevo, cayeron meteoritos, quiero decir, un montón de cosas. ¿Qué han sucedido? Este es el dato principal. Han sucedido en el orden de millones de años. Han sucedido a escala de tiempo geológico, que es millones de años. Por ejemplo, los hechos ocurridos entre diferentes etapas, entre el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Sí? Hace algunas décadas, los científicos han propuesto que se debe incorporar una nueva era geológica, una nueva edad geológica a la Tierra, llamada el Antropoceno. Esta palabra viene de ser humano y de nuevo, y resulta que nos hemos ganado como especie el galardón de tener una era geológica con nuestro nombre debido al significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas de la Tierra. Y se considera que esta época aproximadamente comenzó alrededor de la Revolución Industrial, más o menos en el año 1800. Entonces, ha sido tal el impacto de todo lo que hemos hecho sobre la Tierra que esos cambios, ese impacto es equiparable a cambios que ocurrieron a escala geológica en millones de años, cuando el Antropoceno tiene aproximadamente 200 años. Ese impacto global significativo se ha reflejado principalmente en consecuencias, en transformaciones y en impactos negativos, que en solamente 200 años y de la mano con el avance del sistema capitalista han llevado a que la Tierra pierda su capacidad están llevando en realidad a que la Tierra empiece a perder su capacidad de homeostasis, ¿sí? Y esto es sinónimo de enfermedad, y esto es sinónimo de un problema para nosotros también, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de esas transformaciones que son consecuencias negativas que a su vez se transforman en causas de otras consecuencias negativas, digamos? Todo esto que voy a nombrar ahora actúan como una sinergia que lleva a que cada vez los impactos negativos sean más grandes. Por ejemplo, los cambios en el uso del suelo, principalmente por el avance de la frontera agrícola, el cambio climático, la contaminación, la explotación de recursos naturales, la pérdida masiva de ecosistemas y especies asociadas. Y básicamente el problema real es que hemos hecho un uso demasiado extractivista de la naturaleza sin pensar que la capacidad de la naturaleza de recomponer esos recursos para que los podamos seguir usando no se mide en tiempo humano, no se mide a escala humana en nuestra corta, digamos, vida. La naturaleza necesita miles o millones de años para recomponer estos recursos, entonces ahí está el problema principal. Vamos a ver algunas predicciones que se han hecho de cómo va a continuar esta situación para las próximas décadas. Vamos a ver 3 casos en particular. Uno es el aumento de la temperatura global, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las posibles causantes principales del cambio climático. Vamos a ver la extinción de especies y una noticia muy nefasta para mi gusto. Bueno, empezamos por el aumento de la temperatura global. Entonces, a lo largo del tiempo la temperatura ha aumentado, pero del año 2000 en adelante las emisiones de carbono han sido muchísimo más altas, ¿sí? Y ese crecimiento está siendo cada vez más agudo, más acelerado. Acá se presentan 3 escenarios posibles.
la línea azul vendría a ser hasta el 2100 si tuviéramos bajas emisiones de carbono, la línea roja si fueran altas y la línea violeta aún más altas. No sé por qué camino estaremos yendo, pero eso es lo que vamos a tener que decidir cada uno de nosotros. El segundo gráfico muestra, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuál ha sido el porcentaje de especies extintas de distintos grupos de organismos vivos. Entonces, más o menos entre 1800 y 1900 comenzó la extinción masiva de especies y eso ha aumentado cada vez más a lo largo del tiempo. Bueno, y la tercera imagen es de una noticia que es una estimación también de que en el 2050 se estima habría más plástico que peces en los océanos. Entonces, básicamente podríamos decir que estamos ante un gran problema, principalmente porque la Tierra está perdiendo su capacidad de mantener los servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son todos los beneficios que nosotros obtenemos de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, servicios de aprovisionamiento, madera, medicamentos, agua dulce, alimentos, fibras, aire puro, servicios de apoyo, la existencia de hábitats, ciclos de nutrientes, dispersión de semillas, servicios de regulación como por ejemplo la depuración del agua y la polinización, servicios de regulación, perdón, la depuración de agua, polinización, control de plagas, la regulación de la temperatura y el clima, y servicios culturales como la recreación, turismo o la inspiración espiritual que nos brinda la naturaleza. Todo esto pensándolo solo desde un punto de vista completamente antropocéntrico, de cuáles son los impactos sobre nuestra especie de todo lo que venimos haciendo. Además de eso, estamos impactando sobre todo el resto de especies vivas que no tienen nada que ver con nuestra mala manera de actuar y de comportarnos, ¿sí? Estamos llevando con nosotros a la extinción a un montón de especies inocentes, ¿sí? La naturaleza tiene un valor intrínseco en sí misma, al margen de que nos sirva a nosotros o no. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta situación, a un planeta que está enfermo y que está perdiendo su capacidad de regularse y regular las condiciones para la vida, con este escenario. El primer gráfico muestra el crecimiento poblacional a lo largo del tiempo. Entonces vemos que más o menos del siglo XIV en adelante el crecimiento poblacional, el gráfico es hasta 2019, ha sido súper acelerado. ¿Sí? A 2019 había 7.7 millones de personas en nuestro planeta. La segunda imagen muestra que en 1990 éramos 5.300 millones y al ritmo en el que estamos creciendo actualmente, se espera para el 2100 seamos 11.200 millones. Con lo cual, entre 1990 y 2100 se va a haber duplicado la población mundial. Esto es escalofriante, ¿por qué? Porque ya hoy, al día de hoy, agosto de 2020, necesitamos un planeta y medio para satisfacer todas nuestras necesidades de recursos. Entonces, además del impacto que generamos, el ritmo en que tomamos los recursos de la Tierra, como dije recién, no es el ritmo al cual la Tierra puede regenerarlos, ¿sí? No ocurre a escala humana esto. Entonces, si ya hoy necesitamos un planeta y medio para cubrir todas nuestras necesidades, imagínense dentro de 80 años cuál va a ser la situación y con el doble de población mundial. Acá me pareció súper interesante contextualizar un poco lo que está sucediendo con este virus, con el COVID-19. Yo creo que necesitamos hacer una reflexión sobre nuestras acciones y la pandemia que estamos atravesando. Lo primero que hay que señalar o hay que entender es que las infecciones virales siempre formaron parte de la naturaleza. Este virus, el COVID-19, es de origen natural, pero lo que no es de origen natural o que no existe en la naturaleza normalmente es una pandemia. Esto ha sido provocado por nosotros. ¿Y por qué? Porque el sueño dorado de un virus, de todo virus, es tener la mayor cantidad de hospedadores posibles, lo más juntos posibles, idealmente que estén inmunosuprimidos o con una salud bastante cuestionable, digamos, y que esos hospedadores se dispersen lo más rápido y lo más lejos posible. Es prácticamente todo lo que nosotros le hemos dado. Entonces, esas son precisamente condiciones ideales para que este virus o cualquier otro encuentren un camino para dispersarse. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Por qué digo que nosotros tenemos la culpa de esta pandemia?
Porque estamos entrando en ecosistemas que a lo largo de la historia han funcionado como reservorios de virus, manteniendo esos virus lejos de nosotros. Por ejemplo, virus que están en un animal que nunca tomó contacto con la especie humana y que no debería tomar contacto con la especie humana, tiene que estar viviendo feliz dentro de una selva, dentro de un bosque, de repente, por el avance de la frontera agrícola, por el avance de las mineras, por la deforestación, la fragmentación de hábitats, pierde su hábitat y comienza, tal vez en busca de alimento o en busca de refugio, a dispersarse a zonas fuera de su hábitat que ya no existe. En esa dispersión o en esa búsqueda de recursos, de alimentos o de refugio, este animal que posee virus puede llegar cerca de asentamientos humanos. Y más aún puede ocurrir que llegue cerca de asentamientos humanos y esos asentamientos son precarios, las personas probablemente cazan este animal para comérselos. Entonces, el resultado obtenido, el virus a través de un animal pasa a la especie humana. Otra forma también en la que estos virus llegan a nosotros es a través del tráfico, la caza y el tráfico de vida silvestre, que ocurre muchísimo, ¿sí? También. Y otra cosa que fomenta o que incrementa las probabilidades de que ocurra una pandemia, por ejemplo, son la cría industrial bajo hacinamiento de animales. O sea, son todos factores que contribuyen a que los virus encuentren en nosotros la oportunidad ideal para dispersarse y aumentar la chance de diseminación de estas enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten entre animales y seres humanos. Entonces, dicho este ejemplo y explicado esto, me parece que ya podemos entender que el COVID-19 es un síntoma clarísimo de que nuestra Tierra está enferma y que la pandemia la causamos nosotros, ¿sí? Porque avanzamos sobre lugares que no deberíamos haber entrado nunca, ¿sí? Estamos explotando la naturaleza, entonces no tiene cómo no ocurrir esto. Estamos entrando en contacto con especies que nunca deberían estar en contacto con la especie humana. Al decir que nuestra Tierra está enferma, es claro que nosotros también estamos enfermos, ¿sí? Entonces, sería bueno que empecemos a tener un concepto de una sola salud, empezar a pensar en una sola salud, que si nuestro planeta está sano, nosotros también estamos sanos, ¿sí? Es algo simple, parece algo casi de sentido común, pero no lo entendemos. Es como tan ridículo lo que estamos haciendo, como si yo tengo mi casa y de repente un día, mi casa que me brinda cobijo, que me brinda resguardo, y un día vengo y la prendo fuego. La prendo fuego porque, no sé, porque no lo pensé y bueno, y perdí el lugar que me daba refugio. Es lo mismo, solamente que la Tierra es nuestra casa a gran escala y la estamos destruyendo. Entonces, bueno, pensar un poco en una sola salud me parece importante y pensar en que cuidar a la Tierra es una cuestión básicamente de sentido común. Esto es una llamada a tomar conciencia y accionar. ¿Por qué? Porque estamos llegando a lo que se llama un punto sin retorno en las condiciones ambientales. Un punto sin retorno significa que ya no va a haber nada que podamos hacer para mejorarlo. Si tenemos que ser, o sea, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar? De ser optimistas. Y principalmente porque, no por románticos. Tenemos que ser optimistas porque no tenemos opción, no tenemos un plan B, no tenemos un planeta B, ¿sí? Entonces, cuidar la naturaleza es una cuestión de autopreservación. Vamos a pensar sobre dos conceptos que son la sustentabilidad y la sostenibilidad. La Organización de las Naciones Unidas resalta una diferencia sustancial entre estos dos, entre la definición de estos dos conceptos y dice que el desarrollo sustentable es el proceso en el cual se preserva, se conserva y se protegen recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y las futuras. Pero lo que sucede es que esta definición no toma en cuenta complejidades de nuestra civilización humana, de la especie humana, como son las necesidades económicas, sociales, la diversidad cultural, políticas, ¿sí? Entonces ahí se propone el término desarrollo sostenible, ¿sí? Y la definición es que es el proceso mediante el cual se trata de satisfacer necesidades económicas, sociales, la diversidad cultural y de un medio ambiente sano en la actual generación sin poner en riesgo a la satisfacción de esas mismas necesidades en un futuro. En el año 2015, los Estados miembros de la ONU definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que son el norte de a dónde deben dirigirse los esfuerzos a nivel mundial y hacia dónde deben marchar nuestras decisiones individuales y colectivas.
Acá voy a hacer como una especie de parate en esta charla y voy a hacer lo siguiente. Todo lo que diga de ahora en adelante tiene que estar situado en lo que dice en este slide, porque si no, toda esta charla sería una absoluta hipocresía. La pregunta es, ¿todos podemos pensar en sustentabilidad o sostenibilidad? ¿Todos podemos elegir nuestros hábitos de consumo? ¿Podemos elegir lo que consumimos, lo que comemos, lo que usamos, a dónde vamos? Obviamente la respuesta es no, porque vivimos en un mundo completamente desigual donde no todos tenemos las mismas oportunidades para elegir y decidir lo que consumimos. Solamente por nombrar una necesidad básica que es el acceso al alimento, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 2018 estimó que unos 900 millones de personas estaban pasando hambre. Entonces, imagínense que si una persona está pasando hambre, ni siquiera tiene la opción de elegir poner algo en su plato. Mucho menos esta persona va a poder elegir qué pone en su plato. Entonces, eso nos pone a quienes sí tenemos la oportunidad de elegir en una situación de privilegio general, privilegio de clase, llamémoslo como queramos. Nos da también una oportunidad y nos da una responsabilidad gigante, porque quienes tenemos la oportunidad de elegir somos los que tenemos la responsabilidad de investigar, de pensar, de decidir, de elegir y de accionar. Ahora vamos a hablar un poco sobre un concepto básico para entender la sustentabilidad y la sostenibilidad, que es el concepto de huella ecológica. La huella ecológica se define como el efecto que tienen nuestros hábitos y costumbres sobre el medio ambiente. Es como un estimador que mide los recursos que se necesitan del ambiente, primero para producir un determinado bien o servicio y también para asimilar los desechos que esa actividad genera. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuál es nuestra huella ecológica, estimarla y medirla, para luego poder pensar en reducirla y compensarla. Existen acá en Argentina algunas organizaciones, y en todo el mundo en realidad, que nos permiten calcular nuestra huella ecológica, tanto a los individuos como, por ejemplo, a empresas a través de su actividad. Entonces, una vez que pueden estimar cuál es su huella ecológica, se puede saber cuánto trabajo hay que hacer para compensarla. ¿Sí? Primero reducirla y después tratar de compensarla. Hay en internet también, si quieren investigar, algunos programas online que permiten calcular mi huella ecológica. Uno introduce en el programa cuáles son mis actividades, mis consumos, qué tipos de comidas como, qué ropa uso, cuántas veces me la compro, qué medios de transporte utilizo, y así da una estimación de la huella ecológica. Tenemos que entender que por el solo hecho de estar vivos, presentes en este planeta, estamos utilizando recursos del planeta. Agua, comida, alimentos, energía, oxígeno, ¿sí? Entonces, huella ecológica hay sí o sí. Lo que tenemos que ver es cuál es e intentar regularla o reducirla. Se pueden distinguir distintos tipos de huellas ecológicas. Vamos a ver algunas. La huella de suelo es una huella que refleja la cantidad de terreno que hace falta para producir una materia prima. Entonces, esto va a depender de la índole del terreno, de cómo se emplea y de si existen otros usos simultáneos. La agricultura en particular tiene una huella de suelo gigante. Por ejemplo, el cultivo de soja, por ejemplo, el 90% de la producción está ocurriendo solamente en 6 países en el mundo: Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, India y Paraguay. Así que imagínense cuánto estamos exigiendo a nuestros suelos para producir soja. Y tengamos en cuenta que el 75% de esa producción mundial de soja es destinada a pienso para animales creados a nivel industrial. Después está la huella hídrica, que es la cantidad de agua dulce que se utiliza para producir determinados bienes y servicios que consumimos. En nuestras actividades cotidianas en particular utilizamos una enorme cantidad de agua, seguramente mucha más de la que podamos imaginar. La principal huella hídrica está en el sector de la alimentación. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, para producir una hamburguesa se necesitan 2.400 litros de agua. Y como regla general, todos los productos de origen animal tienen una huella hídrica gigante. Otra industria, digamos, que tiene una huella hídrica enorme, una huella ecológica en general, es la industria textil también. No puse ejemplos acá porque se miraría una presentación enorme, pero también tengámoslo en cuenta para seguir investigando, para que cada uno continúe haciendo su búsqueda, de ver cuáles son las huellas ecológicas de distintos productos textiles que compramos. Después tenemos
tenemos la huella de carbono, que es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al fabricar un producto o al realizar sus actividades diarias. Entonces, claramente esto va a depender del consumo y del tipo de hábitos que una persona tenga, va a cambiar en función del consumo de energía en el hogar, el transporte que se use, los hábitos de consumo de comidas, de los residuos, etc. En general, como decía recién, la ganadería es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, ya que el gas metano, por ejemplo, es 23 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, como regla general, solución general, empezar a reducir productos de origen animal y intentar quedar alertas a todas aquellas cosas que compramos, investigar un poco a ver qué hay detrás de esos productos. Bueno, y digamos que de la huella ecológica se puede derivar una huella social, que vendría a ser el impacto social de nuestros hábitos de consumo o de una actividad económica particular sobre personas que viven y trabajan en un entorno social, económico y medioambiental. Vamos a entrar a hablar un poquito más del sector de la alimentación. La sustentabilidad va a comenzar siempre por lo que ponemos en nuestros platos, que es una de nuestras necesidades básicas y es la que más tiene huella ecológica. Según el panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es la organización que fija el consenso científico sobre este tema, el sistema de la alimentación genera entre el 25 y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Y en particular, la ganadería está entre los sectores que más contribuyen a estos números. Entonces vamos a pensar un ratito por qué comer mucha carne es ineficiente. Primeramente porque básicamente, ¿no? Esta es la frase que tenemos que pensar y repensar y reflexionar. Los animales son alimentados con comida que ocupa tierra que podría usarse para alimentar directamente a las personas. ¿Sí? Es así de simple. Para ver un ejemplo de conversión se necesitan 10 kilogramos de proteína vegetal para obtener 1 kilogramo de proteína de carne de origen animal. ¿Sí? Pensemos que mucha de esa energía se pierde en el metabolismo del animal y además de eso, no solo esto, sino que no nos comemos todas las partes del animal, un montón de partes se tiran. Entonces eso hace que el factor de conversión y de ineficiencia sea aún más grande. Además de esto, además de la ineficiencia, se requiere mucha más tierra para criar animales porque necesitamos espacio para criar forraje para hacer crecer forraje para esos animales. Entonces, ¿esta tierra de dónde se va a obtener? Deforestando, ¿sí? Cuando yo ¿deforesto para qué? Para colocar más animales. Esos animales van a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Como deforesté, estoy restando sumideros de gases de efecto invernadero. Pensemos que los árboles, las plantas en general, toman estos gases de la atmósfera para cumplir con sus funciones fisiológicas. Entonces, ya la ecuación está un desastre. Aumenté la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, deforesté tierras para cultivos forrajeros y entonces resté sumideros de gases de efecto invernadero. Bueno, el resultado es lo que estamos viendo hoy, a la vista de todos. Y otra cosa es que la huella hídrica de la carne también es muy grande, pero además de las huellas, vamos a pensar también, o lo dejo abierto para que cada uno lo reflexione, en cuál será el valor nutricional, ¿sí?, de esta proteína animal, porque es algo que podemos acceder a comer carne de animales alimentados a pasto. Generalmente lo que comemos es carne generada a base de engorde en feedlots, con vacunas, con hormonas, hacinados. Entonces, no solamente está en juego el costo ambiental, sino también el costo nutricional en nosotros. ¿Eso quiere decir que tenemos que ser todos veganos o vegetarianos? Puede ser, o pueden no hacerlo. Creo que con empezar a reducir el consumo de carne ya se lograría una compensación bastante grande, ya se lograría una diferencia bastante grande. Entonces, a esta altura ya tenemos clarísimo el impacto que existe por nuestra sola presencia en el planeta y más cuando hacemos las cosas mal, el impacto es aún mayor. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo para disminuir este impacto o para compensarlo, remediarlo. Una de las primeras cosas que tenemos que aceptar es salir de nuestras zonas de confort. El hecho de replantearnos nuevos hábitos de consumo, y solo empezar a pensar en eso es cuanto mínimo incómodo, pero lo tenemos que hacer, no tenemos más opción a no hacerlo, ¿sí?, a mirar para otro lado.
Esto requiere invertir energía, requiere invertir tiempo, pero es necesario que lo hagamos por el bien de cada uno de nosotros y por el bien de nuestro planeta en general, porque lo que está en juego hoy de verdad, y lo sabemos más que nunca con todo lo que está pasando, es la continuidad de nuestra vida en este planeta. Existen tres ejes en los que debemos pensar para replantearnos nuevos hábitos de vida, hábitos sostenibles. En primer lugar, hay un eje político-económico. A lo que me refiero con esto es algo principal, todos tenemos capacidad de votar, de pensar, de reflexionar y de cuestionar. Entonces tenemos que pensar en elegir representantes que defiendan y gobiernen cuidando nuestros recursos naturales, que trabajen por crear y hacer cumplir las leyes ambientales. Si esto no existe, es muy difícil que se logren cambios en el tiempo, que se logren cambios colectivos, porque es en el ámbito macro donde realmente las cosas, los cambios grandes suceden. Entonces tenemos que ser muy responsables políticamente de a quienes elegimos para que nos representen. Otra cosa muy importante en el ámbito económico, por ejemplo, es elegir representantes que trabajen sobre la propuesta de la economía circular. A lo que me refiero es a que se trate de desvincular el crecimiento económico y de consumo intensivo de los recursos naturales. Entonces, se adopta un modelo que centra un esfuerzo más en hacer todo lo posible por conservar esos recursos y aprovecharlos, pero evitando que se llegue a límites críticos, se llegue a límites de extracción de los que ya no se pueda volver. Acá quería dar un ejemplo que me parece lindísimo, que es el de países como Islandia. Islandia hasta 1970 dependía 100% del uso de combustibles fósiles para generar energía. No solo esto, sino que no tenía fuentes nacionales, digamos, de estos combustibles como carbón, gas, petróleo. Entonces lo que hacía era importarlo de otros países. Imagínense el costo que eso tenía para abastecer a todo un país de energía. Lo que sucedió es que diferentes avances, tanto en el ámbito político como en la ciencia, la técnica, hicieron que Islandia comience a aprovechar la gran actividad volcánica que tiene el país. Y hoy el 85% del suministro de energía de todo el país proviene de energías renovables, principalmente de la energía geotérmica. Entonces, ese es un ejemplo increíble, pero tenemos que pensar que entre 1970 y el 2020 pasaron 50 años, ¿sí? Entonces, esos cambios a energías casi 100% renovables no ocurren de la noche a la mañana. De hecho, los grandes cambios nunca ocurren de la noche a la mañana y que son los que más valen la pena. Entonces, requieren tiempo y requieren esfuerzo, pero veamos que se puede ser creativos y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. En el eje ambiental, perdón, y me salté una parte. Otra cosa muy importante, muy importante, es en el eje político-económico también, es que luchemos por una ciencia pública y libre, que elijamos gobiernos que apoyen a la ciencia, porque es en base a la evidencia científica que se pueden tomar decisiones precisas o mejores decisiones políticas para políticas públicas, ¿sí? Vimos ahora con toda esta situación de coronavirus lo importante que es la ciencia para saber de verdad, para entender. Es una herramienta maravillosa, entonces tenemos que tratar de que la ciencia siempre sea pública, siempre sea libre y que los gobiernos defiendan esto. En el eje ambiental, podemos decir rápidamente o a grandes rasgos que nuestras elecciones diarias deben provocar bajo impacto sobre el ambiente, ¿sí? Entonces, repensar siempre qué estamos eligiendo, qué estamos comprando, qué estamos comiendo, de dónde viene esto, cuál es el origen, que investiguemos. Tenemos la internet a nuestra disposición, ya no necesitamos ir a una biblioteca y leer 50 libros, tenemos toda la información que querramos a un clic de distancia, entonces no hacerlo son puras excusas. Otra cosa es compensar nuestra huella ecológica. Además de reducir nuestra huella ecológica, podemos pensar en compensarla. Una actividad que podemos realizar o en la que podemos colaborar para esto, por ejemplo, es comenzar a plantar árboles. Siempre sabiendo qué árboles plantar y dónde, ¿sí? Ya les voy a hablar un poquito de eso en los siguientes slides, pero es una actividad buenísima porque suman, como decía recién, sumideros de gases de efecto invernadero, en este caso dióxido de carbono. Y bueno, y también en este eje aumentar nuestra conexión con la naturaleza y entender que nosotros somos la naturaleza también, no somos dos cosas inconexas y separadas. Y finalmente en el eje social es muy importante, todos somos turistas, a todos nos gusta viajar, entonces
que tengamos cuidado, que estemos atentos a cuáles son cuál es nuestro accionar cuando somos turistas, hacer un turismo consciente y responsable, y más aún si vamos a estar en áreas naturales protegidas, por ejemplo, cuando vamos a parques nacionales. Es muy importante que seamos conscientes de esto en cada una de las situaciones. Bueno, otra cosa es también las iniciativas barriales y comunales. Muchas veces medio vivimos en una burbuja, medio en un tupper dentro de nuestras casas y no sabemos ni lo que está pasando en la casa del vecino ni a la vuelta de nuestra propia casa. Capaz hay un montón de cosas lindas que están sucediendo a nuestro alrededor y no lo sabemos porque estamos cerrados. Entonces, abrirnos a distintas iniciativas. Capaz hay gente que está proponiendo un proyecto de restauración, de reforestación, aprendiendo a compostar. Se juntan unas vecinas para aprender a hacer mudas de plantas. Todas esas cosas están sucediendo. Tenemos que estar abiertos y receptivos a esas distintas opciones y empezar a aprender, a tomar esas herramientas nuevas, entendiendo que todas esas pequeñas acciones suman. Y finalmente, en el eje social me parece importantísima la educación ambiental, tanto para adultos como para los niños. El otro día leí una frase que me pareció buenísima, que es que además de prestar atención en qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, tenemos que ver qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Entonces, por favor, a sacar esas pantallas del frente de los niños y empezar a conectarlos con la tierra, con la naturaleza, con el aire libre, con los deportes. Es tan importante que los niños tengan esa conexión porque pueden marcar el rumbo de una vida entera. Y en eso hablo a nivel personal porque crecí en las plazas, en el patio, viendo plantas con mamá, bichos, y bueno, y acá estoy. Entonces me parece que es re importante aumentar ese lazo con la naturaleza desde que los niños son chiquitos. Principalmente en las escuelas, ¿no? Además de las casas, que cada familia puede hacer su parte, pero me parece que también estas cosas tienen que incrementarse dentro de los planes de estudio de los niños. Tienen que haber más actividades de conexión con la naturaleza y no solamente el germinador de porotos entre algodones, que creo que es lo único que recuerdo haber hecho yo en el colegio primario, por ejemplo. Bueno, acá hay una guía que se llama la guía de las R's, que son palabras que empiezan con R simplemente, que nos pueden dejar como un recuerdo de cositas que tenemos que tener en cuenta en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, la principal es reflexionar, ¿sí? Reflexionar siempre sobre nuestros hábitos, sobre lo que estamos eligiendo en nuestro día a día, todo lo que forma parte de nuestra vida. En general hay que reflexionar siempre, pero nuestros hábitos de consumo es muy importante porque hay veces que las cosas las hacemos automáticamente. Respetar es central en este tema porque el hecho de yo tener conciencia ambiental y ser consciente de cuál es mi impacto sobre el mundo, desde ya me está haciendo respetar a todos quienes conviven conmigo en este planeta. Después tenemos que rediseñar, reutilizar, reciclar, recuperar, renovar, reducir, reparar. Una palabra muy importante es rechazar, ¿sí? Rechazar, por ejemplo, cuando voy a comprar 3 limones en la verdulería y me quieren dar la bolsa para pegarle la etiqueta. A esa bolsita voy a demorar 5 minutos en llegar a mi casa. La voy a romper porque ni siquiera la puedo desatar para usarla porque es muy chiquita, entonces seguro que la rompo y la tiro al tacho de basura y eso va a demorar miles de años en descomponerse. No tiene sentido alguno aceptar que me den esa bolsa. A mí me resulta muy difícil que la gente entienda que no quiero bolsas cuando llego con cajas o con frascos para rellenar cosas, pero no me importa. Esa es la forma en la que yo elijo y no podemos dejar que nos impongan lo que tenemos que aceptar. Entonces, con toda la cordialidad, rechacemos esos plásticos de un solo uso, rechacemos las cosas que sabemos que no suman, ¿sí? Y también de alguna forma eduquemos, tratemos de compartir eso, comulgar eso con el resto de las personas para que otras personas también puedan hacerse lo propio. Bueno, un ejemplo que quería dar acá también es que todo, absolutamente todo, es una cuestión de hábitos. Esta frase dice invertir tiempo y energía en adquirir nuevos hábitos de consumo. La palabra clave es hábitos. Y vamos a ver un ejemplo muy simple que nos incorpora a todos. Piensen en hace 5 meses cuando nos dijeron que teníamos que empezar a usar obligatoriamente el barbijo. Para todos fue incómodo, un embole, nadie quería hacerlo, nos sentíamos ridículos, etc. Y hoy, 5 meses después, díganme si no les pasó de llegar a su casa con el barbijo puesto y comenzar a hacer cosas sin sacárselo. O saludan a la gente y se ponen a charlar o lo que sea dentro de su casa y no se lo sacan, ¿sí?
¿Eso por qué es? Porque el barbijo se nos hizo un hábito. Levantamos las llaves, el celular, la billetera y el barbijo. Porque de tanto insistir, insistir, insistir conscientemente, no me lo tengo que olvidar, me lo tengo que poner, ahora se nos hizo un hábito tenerlo y ya es parte de nuestra cotidianidad y es parte de nosotros naturalmente. Entonces, esto mismo puede ocurrir con nuestros hábitos de consumo. Ese es el ejemplo clave y no tenemos excusa para decir que no podemos adquirir hábitos nuevos porque nos tocó por obligación adquirir uno que fue el uso del tapabocas. Entonces, solamente tenemos que acostumbrarnos a otras cosas y querer hacerlo, básicamente. Bueno, acá dejé una lista grande y podría incluir miles de cosas más, solamente por nombrar algunas de cosas que podemos hacer para empezar a reducir nuestra huella de carbono o también para compensarla. Por ejemplo, consumir productos locales es muy importante. Cuanto más cerca sea el lugar de producción de las cosas que yo compro, menos huella de carbono tiene en el transporte, ¿sí? Y también más baratos van a ser probablemente. Consumir productos de estación también es muy importante, productos agroecológicos y productos orgánicos. Reducir la ingesta de carnes lo máximo posible y como regla general los productos de origen animal. Usar bolsas de tela, cajas para ir al mercado, usar botellas y envases reutilizables, rechazar los plásticos de un solo uso. Yo, por ejemplo, tengo una botella de aluminio que la uso, bueno, hace un montón de tiempo que la tengo y pienso si en todo ese tiempo yo hubiera tomado botellitas agua en botellitas de plástico, ¿no? Imagínense la cantidad que ya hubieran tirado a la basura. Comprar y vender ropa de segunda mano, importantísimo también, o comprar a lo mejor ropa o calzado que nos dure mucho tiempo, ¿sí? Comprar un calzado que nos dure 3 años y no necesite comprar uno este año, un año que viene y uno el otro porque se me fue rompiendo en el camino, ¿sí? A lo mejor compro algo un poquito más caro, pero que se hizo una sola vez, ¿sí? Tiene una huella una sola vez y me va a durar más tiempo. Usar la bicicleta, por ejemplo, es un hábito buenísimo, no solamente para el ambiente, sino para nuestra salud. Reemplazar los focos regulares por focos de bajo consumo. Desconectar los electrodomésticos cuando no se están utilizando. Reducir el consumo de agua, quedar atentos, alertas a esto. Compostar, restaurar, reforestar. Luchar para conservar remanentes de bosques, de selvas y de humedales. Si voy a trabajar en reforestación, elegir vegetación nativa, esto es muy importante. Siempre cuando vayamos a plantar árboles, tratar, árboles o arbustos o hierbas, lo que sea, tratar de que esa vegetación sea la natural del lugar en el que la voy a hacer, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Entrar a internet y buscar la información. Todo está disponible, no tenemos más excusa para hacer las cosas mal o para no hacerlas. Bueno, utilizar al máximo posible las energías renovables, tener en cuenta programas de reciclaje, iniciativas en el barrio, en la ciudad. Y también un área que es enorme y que es hermosa es la arquitectura sustentable. Están apareciendo nuevos materiales para construir, nuevas formas de construcción. Entonces, todo esto es súper importante porque tenemos opciones para construir nuestros hogares y nuestras casas, ¿sí? Entonces hay que trabajar para poder seguir avanzando, principalmente la parte de las políticas que habiliten esas formas de construcción, que debe ser, creo que es la más complicada a veces, que se den las habilitaciones para usar otros tipos de construcciones, pero es un área enorme también y tenemos opciones. Bueno, esto de que todos estamos interconectados suena un poco New Age. Habrá gente a la que no le gusta esa frase, pero todos estamos interconectados porque todos vivimos en el mismo barrio gigante que es nuestro planeta, todos vivimos arriba de una misma tierra. Entonces, esa frase tiene un poco de verdad. Yo sé que las buenas noticias son muchas y que los datos son duros y que son tristes, pero primero tenemos que entender que lo generamos nosotros y segundo tenemos que entender es que tenemos cómo superarlo. Tenemos cosas que podemos hacer, existen opciones y principalmente tenemos dos herramientas. La primera es el acceso a la información, ¿sí? Como dije recién, estamos a un clic de saberlo todo. Entonces, siempre que tengamos dudas, curiosidad sobre algo o que no sepamos cómo hacerlo, hay tutoriales, videos, información, libros gratuitos en PDF. Tenemos todo para aprender. No hay excusas. La única excusa es la pereza. Si no hacemos las cosas es por pereza. Entonces, querer es poder. Tenemos el acceso, vamos y buscamos la información y vemos cómo se hacen las cosas. Y si además de eso podemos incorporarnos a un grupo, podemos aliarnos con otras personas que trabajen por un mismo fin, aún mejor. La segunda herramienta que tenemos es nuestro cerebro.
La evolución nos regaló un órgano impresionante que es nuestro cerebro, que nos permite pensar, entender, juzgar, conceptualizar, crear. Entonces, principalmente tenemos que tener ganas de hacer cambios y de introducir estos cambios pensando siempre desde el amor a nuestros propios cuerpos y a nuestro bienestar, a todas las personas que nos rodean, a todos los seres que nos rodean y a la Tierra como un todo, que en definitiva es nuestra casa grande, digamos así. También quiero, y finalmente, porque este es el último slide, dejar como claro que no alcanza solamente con tomar conciencia. Sí es el primer paso, tomar conciencia, entender lo que estoy haciendo, entender que estamos todos habitando este mismo planeta y que tenemos que hacer algo para cuidarlo, porque cuidarlo al planeta es cuidarnos a nosotros mismos. Pero también tenemos que saber comprometernos, saber cuestionarnos y principalmente hacer, seguir aprendiendo, seguir buscando y ir aprendiendo formas nuevas, sabiendo que ese aprender no va a terminar nunca, hay que ser humilde, hay que saber que nunca vamos a terminar de hacer todo tal vez perfectamente, pero que hay mucho para hacer y que todo lo que hagamos individualmente va a tener una resonancia a nivel colectivo, todo va a sumar a un fin final. Yo creo que el cambio empieza por cada uno de nosotros, no podemos esperar que venga desde el gobierno, no podemos esperar que venga desde el vecino, cada uno de nosotros tiene oportunidad, sí tiene oportunidad de elegir, puede comenzar a cambiar. Y bueno, yo soy optimista, creo que tenemos que ser optimistas, que tenemos que hacer porque no tenemos opción. Y creo fuertemente, personalmente creo fuertemente que en el hacer con convicción, en el hacer con pasión, que creo que es la única forma en la que vale la pena hacer cosas. Y, y bueno, y creo en esa fuerza del hacer que permite que se abran puertas donde antes no existían puertas, digamos. Creo que se empiezan a mover cuestiones cuando uno hace, cuando uno decide hacer, que llevan a que las cosas sucedan. Escucho por ahí la gente que dice que se va a acabar el mundo y la realidad es que no, el mundo no se va a acabar, el planeta está acá hace millones de años en nosotros y va a seguir estando piola, súper bien. En todo caso, lo que se va a acabar son las condiciones que nos permiten a nosotros seguir viviendo, ¿sí? Que es un poco lo que ya está sucediendo. Entonces, eh, entendamos que la naturaleza sana es igual a nosotros sanos, la naturaleza es sagrada, la naturaleza es como una medicina, la naturaleza se autorregula porque podamos seguir estando acá todas las especies vivas, entonces tratemos de siempre tener ese conocimiento presente. Ese es un conocimiento que los pueblos originarios siempre tuvieron en alguna parte del desarrollo de nuestra civilización, se perdió, pero bueno, más que pensar en reconectarnos con la naturaleza, tenemos que entender que nunca nos desconectamos de la naturaleza. Hemos tenido un poco esa visión de que estamos separados, que nosotros somos los seres humanos y la naturaleza son las aves y las plantas, y en realidad no, nosotros somos una especie animal más que necesita de todo eso para poder seguir viviendo. Entonces, bueno, nada, invito a que reflexionemos de que podemos recomponernos, de que podemos entender y ayudar a la Tierra, y que en definitiva ayudar a la Tierra es ayudarnos a nosotros mismos a vivir más y a vivir mejor. Así que los invito de verdad a a que sigan buscando, a que sigan investigando, a que se sigan preguntando, usemos la curiosidad para cuestionarlo todo en nuestras vidas y empezar a vivir de maneras diferentes que nos da como un sentimiento de pertenencia enorme también a la conservación de nuestra especie y de la naturaleza en general. Pero bueno, es una búsqueda y es una tarea de cada uno. Así que espero que esta información haya sido muy útil, que les haya gustado. Cualquier cosa pueden escribirme, consultarme y bueno, los invito a que cada uno continúe con su tarea. Eso es todo y muchas gracias.